Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez y estamos en una emisión más de Ni Más Ni Menos. Hoy vamos a hablar un tema que yo considero es muy importante para todas las familias del mundo. Vamos a hablar de la gordofobia, la gordura, un tema que todos los días tocamos con nuestras familias, un tema que ha generado estigmas importantes y que yo considero que vale la pena platicar para entender los alcances que tiene hoy en el siglo XXI. Para eso me acompañan tres expertos en la materia. Doy la bienvenida a Erika Bulle, doctora en Artes y Diseño de la UNAM y además conferencista sobre activismo gordo y performance. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Doy la bienvenida también a Gabriela Quintero. Ella es filósofa, además una activista en este tema y con un enfoque totalmente integral en torno a la conciencia de la gordura. Bienvenida. Gracias. Y a Rubén Cerda, que no necesita presentación, actor, locutor, hace doblaje de voces, todos lo conocemos, quien ha tenido cambios radicales en su vida y viene a platicarnos además de su experiencia. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Pues vamos a platicar de este tema tan importante. Hoy podemos decir gordo, gorda, gordura, pues no es un estigma. Muchas veces en México tendemos hasta los diminutivos para intentar minimizar algo que tenemos que abordar, ¿no? Gordito, gordita, para un tema que pues no tiene por qué ser diferente a lo que vivimos todos los días en nuestras casas. Sí, bueno, antes que nada sí quiero opinar sobre el término gordofobia, que para mí es bien importante porque tengo una tesis basada justamente en este término, y es cuando nosotros le ponemos la palabra fobia a gordo, lo que estamos haciendo es patologizar, es decir, la fobia es una enfermedad diagnosticada en un diccionario que se llama DMS, y lo que quiere decir es que se tiene un miedo o una aversión irracional. Y la verdad es que las personas que ejercen esta llamada gordofobia, yo les llamo gordodiantes, gordo-odio, porque justamente son odiantes, saben conscientemente lo que están haciendo cuando nos violentan, cuando nos ofenden, cuando nos dicen, o sea, no es, ay, me da miedo un gordo, me da miedo, no, no es cierto eso. O sea, es muy claro, me da asco un gordo, nunca quiero ser gordo. O sea, eso es bien importante para mí como subrayarlo, ¿no? Empezar a cambiar esa mecánica de términos, claro, que los hemos adoptado porque vienen de fatfobia, de movimientos del extranjero, y de pronto realmente pues ponerlos en nuestra lengua, ¿no? Como son, en nuestra realidad. Aunque odiante se oiga muy cruel, aunque gordo-odio se oiga muy fuerte, pero es la realidad y es lo que pasa, ¿no? Igual que xenofobia o cualquier tipo de discriminación, hay que decirlo, es algo negativo, las palabras importan. Sí, yo creo que la palabra gordofobia no nada más viene de la gente externa que no sufre esto, sino quienes también padecemos de esta situación tenemos cierto grado de gordofobia. O sea, no es una situación donde yo siento como una persona exobesa que me sintiera completamente feliz de cómo estaba. O sea, sí tenía yo un problema muy fuerte de salud en primer término, porque yo soy diabético, que tuve que requerir una cirugía para poder minimizar esta situación, porque en 1000 ocasiones traté yo de bajar de peso y no podía hacerlo. Siempre acababa fracasando y sabía que si empezaba una dieta ya le iba a fracasar desde un principio, ¿no? Entonces, poder aceptar la situación de una persona gorda, pues yo no me aceptaba como estaba, no me sentía cómodo. No es que... Y de hecho, parte de mi físico como gordo lo ocupé como para hacerme famoso también. O sea, exploté esa parte de mi cuerpo para que fuera yo Gordonio o el personaje Santa, o sea, muchas cosas que ocupé a mi favor. ¿Qué sucedió? Me empezó a dar mucho miedo bajarme de peso, porque la gente me conocía gordo, porque eso es lo que me había dado esa fama, digamos, o el reconocimiento de la gente. Adelante, Gaby. Pero esto tiene que ver, esos son los efectos de la gordofobia, ahí lo estamos viendo, ¿no? O sea, y no es una cuestión individual, sino que hay todo un entramado llamado cultura que está diciendo que el cuerpo gordo es el que está mal. Creo que sí hay un miedo, sobre todo
hay un miedo bien grande a engordar en las personas, es algo que yo estoy encontrando en mi investigación, que paraliza, o sea, es decir, no es el miedo a que mi cuerpo crezca el volumen, sino lo que va a suceder cuando yo sea gorda. Pero desde un o punto sea, de vista más social gorda. o médico sí, por o ambas. supuesto. De las Es dos. que es todo. Sí. O sea, yo lo que estoy viendo en mi investigación son consultorios médicos, probadores de ropa y ropa, que es de donde más, y las relaciones erótico-afectivas. Claro. O sea, si yo soy una persona gorda, pareciera que no tengo derecho a que otra persona me ame. Es más, se me va a condicionar el amor y el deseo de los demás porque soy una persona gorda. En el caso de los hombres, no quiero decir que los gordos no sufran por el amor, pero no es lo mismo que las mujeres. Incluso retomando un poco lo que dice Erika, algunas activistas también hablan de gorda odio. O sea, Porque la gordofobia... Gorda odio. Gorda odio, sí. Femenino, ¿no? Usar la palabra cuerpa, o sea, porque es muy claro que esta cuestión de ser gordodiante va mucho en relación a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay una persona, un hombre que yo conozco, un hombre heteronormado, heterosexual, que de pronto va a salir con una chica y él es gordo. Y lo primero que pregunta es, oye, pero tu amiga es gorda. Sí. Y de pronto es como, te pasa un espejo, amigo. O sea, ¿qué está pasando aquí? La gran falacia del hombre que le exige a su mujer arreglarse y hacer ejercicio y él no lo hace, ¿no? Es como Sí. Lo un mismo poco para ridículo. el empleo, ¿eh? Pero al empleo también. Yo distingo esta gordofobia socioeconómica que es, y por ahí lo pueden buscar, ¿no? Está el informe del Instituto de la Competitividad, Sí. kilos de más pesos de menos se llama. Es un informe lleno de falacias argumentativas, sus fuentes están muy raras, sus cifras también están muy raras, que sacan supuestamente del INEGI y del Seguro Social, donde se hacen unas generalizaciones terribles, ¿no? Pero bueno, lo que dice aquí es, en un tono muy alarmante, es México es un país de gente gorda y nos vamos a ir a la ruina porque Claro. los gordos nos están arruinando porque no trabajan. Y ya no los creímos, ¿no? Ya nos creímos que México es un país de gordas y de gordos y por tanto es un país insano. Y eso además se materializa en las decisiones que los padres de familia tomamos con nuestras hijas y nuestros hijos, que puede ser además un estigma muy fuerte. Pero yo tengo una pregunta que me parece interesantísima. Y cruel. ¿Puede haber un gordo o una gorda gordofóbico? O sea, no sé, un homosexual homofóbico suena raro, ¿no? Sería como alguien que lo tiene reprimido. Claro, pero es como preguntar, ¿hay una mujer machista? Sí, sí las hay. ¿Por qué? Porque somos educadas en un sistema que constantemente nos está bombardeando de esto. Si ponen atención, todos los días pueden escuchar un comentario gordofóbico. La gente va a comer entre amigas y vamos a pecar cuando piden el postre. No porque me estoy cuidando, no, yo no como eso, tiene que ser la Coca Light, bueno, para las personas diabéticas obviamente, ¿no? Pero siempre va a haber, siempre todos los días podríamos estar escuchando comentarios gordofóbicos. Entonces, claro que crecemos con el rechazo a la gordura. Las activistas, las que aceptamos nuestro cuerpo y decimos que a toda madre estar gorda y me encanto, Pero obviamente pues no nacimos así. O sea, es una trayectoria de qué feo mi cuerpo, qué feo las estrías, no quiero que me salgan celulitis, Claro. y los pechos. Pero más o menos Pero- nacemos así. Yo me acuerdo del pediatra de mis Nacemos- hijos que lo primero que te dice es, mira, ya está engordando, ya subió de peso, qué bonitos cachetes. La gente Claro. que ve un bebé gordo dice, qué sano, Ay, qué sano. bebé, ¿no? No, y te voy a decir una cosa, también los gordos nos... por ejemplo, la gente dice, es que tú estás gordo porque estás deprimido. Y como te deprimes, entonces entras en un círculo vicioso en donde sustituyes muchas de las partes afectivas comiendo. ¿Por qué? Porque si comes, las endorfinas te van a ayudar a sentirte mejor, pero una vez que comiste, entonces tienes un sentido de culpabilidad. Entonces, el manejar la situación de estás deprimido, les voy a decir una cosa, o sea, yo en mi familia es, oye, y si nos deprimimos para ver una peliculita y pasábamos a comprar 40,000 porquerías, pastelitos, frituras y todo demás, para tirarnos en la tele, la familia entera, mis 3 hijos, mi mujer y yo, a ver una película. Pero era parte de nuestro propio lenguaje. Claro. O sea, yo sí me puedo burlar de mí porque estoy gordo, pero no acepto que alguien más se burle. Sí que eso es un fenómeno que pasa por lo general en los grupos discriminados, ¿no? O sea, los afrodescendientes que se llaman entre ellos de una manera, pero si tú no eres afrodescendiente no lo puedes hacer. Exacto. O sea, el lenguaje importa. El lenguaje importa. lenguaje crea realidad. Claro. Y la verdad es que dentro del contexto de ser gordo, ¿no? Es como una parte de sociedad en donde entre los gordos hay una mayor empatía que a lo mejor con la demás gente.
O sea, yo me sentía más cómodo, por ejemplo, el saber, el poder platicar con un gordo porque era como yo. Y a la situación que yo estaba padeciendo, ella también la padecía. Entonces, Pero había entre mucho más hombres- abiertamente. Entre hombres hay muchísima violencia, ¿eh? Yo he estado hablando con hombres más jóvenes o que han relatado sus experiencias de secundaria, preparatoria. A ver, a las gordas nos traen de bajada todo el tiempo, ¿no? La gorda del salón, la gorda qué tal, las novelas, los cuentos, la gorda mejor amiga que nunca agarra nada, etcétera. Pero a los hombres gordos, por ejemplo, en la secundaria, preparatoria, yo he visto que hay muchísima violencia física. O sea, Sí. los golpean por ser gordos. Ya no es nada más que le digan que es gordo, que es feo, que es sucio, lo que sea, todo lo que se atribuye a la gordura. Pero algo que quería decir es que hay que pensar que la palabra gordo, que ahora desde los activismos, bueno, tiene un rato, se quiere despatologizar, se quiere quitar como que no sea un insulto, sino la descripción de cierto cuerpo. Pero también, ¿qué hace a un gordo ser gordo o a una gorda? O sea, hay un régimen de pensamiento que dice, este cuerpo es gordo. Y hasta ahora que más o menos le estamos dando la vuelta al término, podemos verlo diferente. Pero a lo que voy es, el cuerpo voluminoso en sí mismo no es gordo, sino que hay una cuestión simbólica, pues material, ¿cómo explicarlo? Ante un dispositivo se es gordo, pero es una palabra que el exterior va a poner sobre ese cuerpo y sobre esa palabra va a recaer muchos significados, ¿no? Claro. Lo que ya sabemos, sucio, perezoso, fea, enferma, todo que eso. no te pues. quieres, que esa es una cosa impresionante también. O sea, estás gordo Gordo, porque no gorda, te quieres. per se es un adjetivo. Sí, lo que pasa es que gordo empieza, o una corporalidad gorda empieza cuando ya no entra en los cánones hegemónicos que justamente vienen de Occidente y justamente vienen de las artes, ¿no? O sea, las artes ya cuando llegan a México, por ejemplo, ya hay un renacimiento, ya hay un hombre de Vitruvio que nos dice cómo tiene que ser la corporalidad. ¿Cuánto debe de medir? ¿Cuál es el hombre perfecto? Aparte el hombre, no la mujer perfecta, ¿no? O sea, ¿cuál es el hombre perfecto? Entonces, a la mujer se le retrata como con cierta, de pronto, exuberancia, pero muy controlada, porque es una cuestión controlada. Y entonces, a partir de ahí empieza, la imagen que tú debes de tener es esta. La imagen que tú debes que te corresponde. Claro. El catálogo artístico El catálogo al que me tengo que es insertar. este. Y ese catálogo va cambiando, ¿no? Va cambiando conforme va pasando el tiempo y cada vez se va reduciendo hasta las corporalidades que llegamos ahora. En Prácticamente la actualidad. inviables, ¿no? Vamos a un corte y regresamos a platicar, a ni más ni menos. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando de la gordura, de los gordos, las gordas, la famosa gordofobia. Y estábamos platicando hace unos momentos de la influencia que ha tenido el arte en la calificación, en el adjetivo de lo que la sociedad cree que debe ser el cuerpo humano. Yo recuerdo en mis clases de historia del arte ver pintura del Renacimiento, donde la figura, sobre todo la femenina, tenía un carácter totalmente diferente a la fotografía del siglo XX, que la fotografía también es arte. En la fotografía del siglo XX eran mujeres demasiado flacas, o sea, incluso una crítica muy fuerte hoy cuando volteamos a ver las revistas de moda de principios de los años 90 y decíamos, no puede ser que hayamos estado de acuerdo en que esto se expusiera a los hombres, a las mujeres, a las y los adolescentes. Pero ¿cómo ha evolucionado el arte a eso? Porque yo puedo recordar a los renacentistas pintando mujeres pues, voluminosas y por el otro lado al Greco que veía mal y pintando gente muy flaca, ¿no? ¿Cómo hemos visto este impacto? Es que tiene que ver un poco también con las tendencias y con el paso de los años, ¿no? Con el paso del tiempo, el uso de la perspectiva, por ejemplo, porque en un inicio no se usaba la perspectiva y sin embargo, por ejemplo, podemos notar que en Bonampak, en los murales de Bonampak,
hay hombres gordos. Este mural donde hay músicos gordos. Si nosotros ponemos atención, hay muchos músicos gordos. Es decir, hay un retrato de la realidad no idealizada. Claro. ¿No? Se retrataba al hombre tal cual. Entonces, y nuevamente al hombre, ¿no? Claro. O sea, es un paso de la historia muy masculinizado. Y en el momento que llega el retrato hacia la femineidad, llega ese retrato curvilíneo, exuberante, que va pasando por los años y vamos a llegar a los 50 con una Marilyn Monroe, todavía ya muy delgada, pero todavía como con cierta consistencia, digamos, hasta este paso que vamos a tener a los 80, donde empieza a sucederse este fenómeno de moda que es ser andrógino, ¿no? O sea, estas músicas y músicos que eran, pues, como, quién sabe si hombre, mujer, o sea, como entreviendo también ahí la sexualidad que tenía mucho que ver, Claro. ¿no? Empieza este boom justamente de la comunidad LGBT, como a darse. Lo punk. Y también junto con el VIH, ¿no? Nuestra primera gran pandemia consciente en nuestra generación, ¿no? Es que, bueno, perdón, hubo una época en la historia en donde la gordura representaba abundancia. O sea, no nada más era el hecho de estar gordo. Pues yo estoy gordo porque no padezco ni de economía, no padezco de nada. O sea, el hecho de estar gordo era una persona que se veía que era una persona como pudiente. O sea, gordo era rico. Gordo era rico. Sí. O En sea, algún Pero momento, esas porque son hoy se ve al revés. representaciones. Sí, son Sí, 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 representaciones. sí. Ahora representaciones. el rico es el que puede ir a jugar golf, que se puede meter al club, que puede andar en una bicicleta, o sea, esa es la parte en donde la parte despreocupada de la parte de la economía, porque tengo lo suficiente que me puedo dedicar a mi cuerpo. Pero antes era una situación también social, o sea, yo estoy gordo porque represento abundancia de lo que tengo y lo que represento, ¿no? Esas son las representaciones, pero insisto, gente gorda ha habido toda la historia de la Sí. humanidad, porque somos cuerpos diversas, ¿no? Algo que quería decir es que no hay que olvidar que la gordofobia es producto del colonialismo, o sea, de imponer cuerpos blancos caucásicos en poblaciones donde no son esos cuerpos, no eran esos cuerpos. Adoptar historias. También racista. costumbres. Completamente. Está por ahí este libro de los orígenes racistas de la gordofobia, donde dice, a las mujeres blancas en Estados Unidos se les ponía el ejemplo de la mujer negra animalesca, de gran apetito sexual, pecaminosa. Entonces era, por un lado, si tú sigues comiendo te vas a poner como esa negra, pero además también una cuestión del protestantismo, de decir, comer en exceso, la gula, el pecado, todo esto. Entonces son esas cosas. Y también pues es producto del capitalismo y del neoliberalismo, o sea, el estigma sobre los cuerpos gordos, porque tenemos que ver también la historia de la moda, los productos que están ahí para adelgazar, que lo que están haciendo es intentar normar el cuerpo, ¿no? Entonces es esto también esa diversidad de cuerpos se tiene que domesticar, se tiene que hacer dócil y se tiene que adelgazar lo más que se pueda. Y no ha sucedido solamente ahora. Hay figurillas del Neolítico donde vemos una figura de una La mujer. Venus. Sí, las Venus. Las Venus son gordas. Y también, digo, en Tailandia y en Vietnam, mujeres que se alargan el cuello como un símbolo de belleza. Siempre ha habido una presión social sobre la afectación física de los hombres y mujeres. Coincido, mucho más de las mujeres. Mucho más estigma. En lo que está diciendo es bien, lo podemos ver bien claro, este asunto de racialidad, gordo-odio, porque, por ejemplo, con la gimnasta, Alexa, Oh, sí. ¿no? Esto fue como La el gimnasta ejemplo, mexicana, nuestra campeona nacional. Nuestra Baja campeona, californiana, que por aparte favor. fue Aquí está a presente los el Juegos norte. Olímpicos, se presenta y de pronto le cae una oleada de gordo-odio que, a ver, si la chica está en Juegos Olímpicos, sabemos que los Juegos Olímpicos son de alto rendimiento, Los no va mejores cualquiera. los mejores del mundo, no hay duda. Estar ahí ya no ya- va ya cualquier implica mérito. persona. Obviamente no tenía sobrepeso porque son son estrictos a más no poder. Entonces, No puedes un hacer gramo lo que más ella hacía y si no estás sano. No se pasas, puede. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se le haya tildado de gorda, pero aparte de prieta? Mira, o sea,
¿Pero qué somos los mexicanos, las mexicanas? Pues somos mujeres con caderas anchas, porque así es nuestro nuestro físico, fenotipo. sí. Claro, nuestro mestizaje da eso. Sí, o sea, la mayoría estatura media baja, Claro. a lo mejor el cuello corto, y claro, no somos blancas. O sea, no somos blancas. Aunque se crean blancas. Sí. Y no tenemos por qué querer ser diferentes. Hay que empezar a aceptar lo que cada quien es sin ponerle adjetivos, ¿no? Algo que yo he encontrado que me sorprende muchísimo es que, a ver, el gordodio, gordofobia está muy extendida, ¿no? Pero estudio en una universidad privada el doctorado y me he encontrado con muchísima violencia estética con estas chicas que son súper blancas, súper altas, hijas de inmigrantes franceses, españoles. Y por ejemplo, en barrios más populares o en otros espacios donde he estado, el cuerpo gordo es un poco más celebrado, ¿eh? O sea, incluso la mujer gorda, caderona, pechos grandes, está vista como, esta está más rica, ¿no? Entonces, es algo que a mí me ha La impresionado, gordibuena. pues, ¿no? El Estoy problema. en contra del término gordibuena. Sí, pero bueno, pues pero es un- sí, es un pero término es que se visto utiliza así, de pues, Pero estás ajá. hablando de un impacto social en distintos niveles socioeconómicos en nuestro mismo país. Eso se puede potencializar al mundo. Los genotipos en el mundo son distintos. No es lo mismo una mujer en la India que una mujer en China. Sí, por ejemplo, ahí está una tesis de las mujeres en Juchitán, Oaxaca, que la hace Paola Matus, que es muy buena esta Sí. tesis. Y lo que habla ella es de cómo la gordura en estas partes de Oaxaca es bien visto en las mujeres, ¿no? Es bonita, digo, tiene otras conclusiones, ¿no? Sí les han llegado, obviamente, discursos gordodiantes. Porque están influidas por los medios de comunicación, por las redes sociales, por la moda, que no necesariamente se dicta dentro de sus sociedades. Se importa por lo general. La educación que tiene la gente realmente es como, si yo estoy delgado es porque soy de los buenos. Y Si estás gordo, eres de los malos. Claro. Y a mí una periodista O una sea, vez me flaco, dijo, blanco, exitoso. claro, Bueno, Gordo, eres el sujeto moreno, universal. Gordo, moreno. claro. A una persona que no pero, tiene éxito. pero fíjate, Claro, fíjate lo que ladrón, son, cómo, malo. cómo es la sociedad en un momento dado, cómo se divide la sociedad. Una vez que yo logré adelgazar en una entrevista, la periodista me dijo, ahora sí ya te puedes burlar de los gordos. Eso me dijo. No es posible. Bueno, me le quedé viendo, yo quería cachetear, le dije, no, yo estoy aquí para dignificarnos. Claro. Porque yo, aunque Sin haya bajado distinción. de peso, sigo estando gordo. O sea, vaya, padecí una situación en donde la sufrí mucho, en situaciones médicas también, por ser diabético y esto. O sea, lo padecí. Yo no me bajé, o sea, yo no me operé para bajarme de peso. Yo me operé para regular mi diabetes. Eso fue por lo que me operé. Y de las bondades que tiene es el bajarme de peso, que lo celebro inmensamente. Pero porque, debes de haber vivido un menoscabo en tu trabajo. Tus personajes eran gordos. claro, y ahora puedo ponerme una botarga y hacerlo, Claro. porque lo sigo haciendo. Claro. Pero Ay, también no. arrastré a mi familia. O sea, yo contagié a mi esposa de gordura y a mis hijos por costumbres alimenticias. Y los 5 nos operamos. Y los 5 tenemos una vida muy diferente. Le di esa oportunidad en mi vida a mis hijos en el sentido médico de poder vivir una mejor vida, se sienten mucho mejor. Han encontrado que es otra de las cosas, la situación del discriminalismo, porque estás gordo, entonces tienes una mala imagen para la empresa, entonces no te doy un papel ejecutivo, porque esa es la imagen que tú vas a representar. Prefiero una mujer con ciertos atributos físicos, porque eso representa una belleza en mi empresa. O sea, todo esto no nada más es el hecho de ser gordo, sino eres reprimido, Claro. eres relegado, eres muchas cosas dentro de la sociedad. Y existe esta imagen Pero- aceptada de alguien Activismo. exitoso, Eres un gordo. perdedor. Eso, Claro. así está. Yo he así escuchado está como- gente que dicen, es una persona exitosa a pesar de ser gordo. ¿Cómo a pesar de ser gordo? Es no? una cuestión de derechos humanos. Claro. Sí. Y lo que estás diciendo me preocupa muchísimo, pero también al mismo tiempo, para la CONAPRED, actualmente la discriminación, sí se le llaman gordofobia. Hay un comunicado donde dice, la gordofobia es discriminación. Es decir, podemos ya ir y denunciar justamente ese tipo de cosas, como no me quieren dar el empleo, no por mi falta de capacidad, sino porque soy una persona gorda y Exacto. estoy siendo discriminada. Discriminada. Yo lo estoy encontrando mucho en los consultorios médicos, ¿no? Obviamente la persona no piensa, porque tiene esto también interiorizado, y el médico o médica les hace sentir culpables,
pero hay muchísima discriminación, o sea, además de la violencia directa de usted está gordo, etcétera, se les niegan tratamientos a las personas gordas o no, o sea, no va a haber un examen físico más allá de, bueno, es que su IMC es tanto, usted está gordo, váyase a poner a dieta y luego viene para que la revise. Claro. Una chica de Estado de México se le negó una cirugía para su cadera y tiene problemas de movilidad porque el ortopedista dijo, usted está gorda. Yo no niego que, porque no soy ortopedista, no sé de huesos y estas cosas, pero entonces tendría que haberle dado un tratamiento alternativo, Claro, no un enfoque decir integral. hasta que adelgaces. Claro. Y me traje mi apunte sobre los actos de discriminación para que quien lo vea lo sepa. Número 1, un trato diferenciado no justificado. 2, el trato está relacionado con las características de la persona. Es decir, ¿me vas a negar un servicio porque soy gorda? Entonces estamos hablando de discriminación. Y Claro. 3, ¿se vulnera algún derecho humano? Pues el derecho a la salud. Claro. Entonces, claro que la gordofobia en un consultorio médico, en una tienda, en un trabajo, claro que es un acto de discriminación. Claro. Y que la verdad no está tan sujeto a interpretación, porque es muy claro cuando la gente se va contra las personas gordas. De hecho, Claro, de va- hecho, va- va- Empresas vamos un directamente. corte y regresamos a platicar Ay, qué rápido. de los médicos Ay, sí, qué y este rápido tema. Vamos a fue. cortar, por favor. Every waking hour, I'm choosing my confessions. Estamos de vuelta ni más ni menos platicando de la gordura, los gordos, las gordas, las fobias que existen y los términos que hoy deben y no aplicarse. Y un tema que estábamos comentando antes del corte, que es importantísimo, es el enfoque de la medicina en torno a este y otros temas. La discriminación médica que existe. Hay muchos casos, incluso muchos denunciados ante la comisión, es la comisión médica, entiendo, de arbitraje médico, y también ante CONAPRED, donde dicen, pues fui al médico por un dolor de garganta y cuando me vio el médico me dijo, usted está gordo, usted está gorda. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi garganta, no? Es un tema en el cual hemos ya vinculado y aceptado desde la medicina, que muchas veces se ve como la medicina, el doctor, la doctora, a quien hay que hablarle de usted y entender que lo que dicta es norma, sin recordar que la medicina, además de ser ciencia, también pues, la aplican un poco al tanteo, porque no es una ciencia exacta. Hemos encontrado que existen muchos casos de discriminación, así como hubo tantos en torno al SIDA, al VIH y la homosexualidad, que hoy es un enfoque totalmente distinto. También hay muchos enfoques en cuanto a la gordura y la salud y la medicina. Bueno, acabamos de vivir uno. En la pandemia, a la persona que tenía gordura, pues prácticamente ya los daban por desahuciados sin estar contagiados. O sea, fue un tema que sufrieron, yo creo que mucha discriminación. había mucha situación en cuestión médica que un gordo tenía menos probabilidades por situaciones de ventilación y todo lo demás. O sea, sí está implicado muchas disfunciones, digamos, físicas el hecho de estar gordo. O sea, capacidad pulmonar, hay mucho ese tipo de cosas. Gente que por su propio peso no puede respirar bien, tiene que dormir sentados y cosas así que una vez afectados de COVID, tenía más probabilidades de no superarlo, pero también hubo mucha discriminación porque en muchos lugares con falta de respiradores preferían darles oportunidades a gente que podría tener mejores oportunidades que a un gordo. Sí, se decían, entre la persona gorda o la persona flaca, conecta al flaco. Exacto. Pero ahí entra algo que es bien horrible, que a mí me causa pues enojo, molestia, tristeza y muchas cosas, ¿no? Y es, las personas gordas van menos al médico. ¿Por qué? Porque sabemos lo que va a suceder cuando vayamos al médico, ¿no? El hecho, yo voy a verme el ojo, me salió una perrilla, entonces me dice la médica, dice, te voy a tomar la presión. Y yo dije, pues a lo mejor tiene algo que ver con el ojo, qué sé yo, Sí, ¿no? sí, sí, igual la Tomar presión del ojo. ¿verdad? Y le digo, a la tercera es la vencida, porque yo me pongo nerviosa en los consultorios médicos. Entonces me dice, no, nerviosa te vas a poner cuando te pese. Y yo, a ver, mi ciela, espérate. Uy, Vengo por el ojo, que me tienes que pesar, ¿no? Y la otra, su comentario me parece fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó una discusión.
Yo tengo recursos O porque tenías soy un orzuelo en activista. el ojo y te tomó Sí, la presión y te quiso pesar. Sí, a lo mejor pesaba más por el Me equivoqué de consultorio, me paré en el nutriólogo, no oculista. Claro, pero ¿no? entonces cuando se habla de enfoques de salud preventiva y tal, pues ¿dónde vamos a quedar las personas gordas? Si sabemos que en cuanto lleguemos nos van a decir, usted tiene que adelgazar, es su culpa, su enfermedad, Claro. usted se lo provocó, etcétera. O sea, y ahí están casos y me acabo de enterar de uno, espero entrevistar a esta persona, que tardaron 10 años en diagnosticarle esclerosis múltiple, porque desde el principio los síntomas que ella tenía lo asociaban a su gordura. Entonces cada vez que iba al médico por algo era, es que tienes que adelgazar, es que eres gorda, es que tu sangre, es que tu colesterol, es que tal. Entonces 10 años en diagnosticar una enfermedad tan importante como la esclerosis múltiple, ¿no? Pues Y es cáncer el de falso estómago. diagnóstico, ¿no? Que ese falso diagnóstico es justamente a la mirada del médico, o sea, nada más entras, eres gorda, inmediatamente pésate, te bajo, o sea, necesitas bajar. Y entonces hace un diagnóstico, tu enfermedad, obesidad. A mí no me gusta llamar obesidad, o sea, ni decirle obesa a la gente, porque finalmente es una patologización, ¿no? Claro. Pero bueno, es justo lo que hace el médico. Eso es un la tema enfermedad. moderno, ¿no? No de hablar de obesidad, es un tema moderno. En Estados Unidos cambiaron la palabra gordo, que es fat, a big. Ahora dicen grandes, es gente grande, que también es... Pero ¿por qué no decirle gordo o gorda? Bueno, hay una cadena de ropa que se llama Big and Talls, Big and Talls. que habla de gente grande y gente alta. Sí, sí. A mí me pasó, en el momento que yo bajé de peso, me convertí como en un estandarte de alguien que pudo hacer algo que mucha gente no puede hacer. Y entonces me contactó muchísima gente, y entre ellas me contactó una señora que me llamaba mucho la atención, porque tenían casa propia, una casa bien, el papá, el esposo tenía BMWs, Mercedes, o sea, pudientes, tenían la capacidad de poder tal vez solventar una cirugía. Y la señora me pidió ayuda porque la señora tenía cierto grado de gordura y quería operarse, pero el marido le decía, cierra la boca y deja de tragar. Entonces, no nada más era la situación que ella estaba viviendo, sino también estaba viviendo una violencia familiar con el esposo que no la quería operar porque decía que la culpa era de ella por seguir tragando, porque así decía el esposo. Entonces, también es una situación social, o sea... Es que podemos hablar de una gordofobia de Estado. Durante la pandemia, el gobierno de AMLO, y yo soy AMLover, lo digo, saca este horrible folleto de que te estás tragando, que es Sí, horrible, no. estigmatizante, y que por ahí la UNAM acaba de sacar un librito precioso sobre gordofobia y género, y ahí se hace un análisis muy interesante de esto. Algo que quería decir sobre las personas que se hacen cirugía bariátrica, y bueno, personas gordas en general, algo que yo he encontrado es que aunque adelgacen, siguen pensándose como personas gordas, y hay una hipervigilancia sobre lo que comen, sobre su peso, que también no hace nada bien a la salud, además de las otras descompensaciones que hay, ¿no? Yo respeto mucho a las personas que se han hecho una cirugía bariátrica, pero también apelo a que son cirugías sumamente costosas. No todas las personas son candidatas y hay mucha gente que muere después Y de hay una que poner cirugía atención en bariátrica. esto. Una cirugía, sobre todo para un adulto, es casi siempre algo voluntario, a menos de que acabes en la sala de emergencias del hospital y te intervengan, porque si no, no vas a sobrevivir. Sí implica costos, y se vale decir me quiero operar como se vale decir yo no me quiero operar. Claro. Por el motivo que cualquiera desee. Así como se vale decir yo quiero adelgazar o yo no quiero adelgazar. Pero lo interesante es saber por qué lo queremos hacer. Claro. Hay personas que lo tienen muy claro, hay personas que no lo tienen tan claro, y es para que mi marido me quiera, para que mi novio me haga caso, Claro. para que no Para sé encontrar dónde, novia. para encontrar Que novia. bueno, Ajá. a mí lo primero que me dijo la psicóloga, porque yo cuando entré a este programa, digamos, porque fue un programa completo para poder entender O sea, por qué médico estaba yo y gordo. psicológico. Todo. O sea, era un grupo interdisciplinario de varios médicos con diferentes especialidades, en donde yo tuve que someterme a esta situación previa a la cirugía para saber Claro. qué es lo que estaba pasando con mi cuerpo. Yo soy médico veterinario, esa es mi carrera, y tengo muy entendido lo que es la fisiología humana, porque no hay mucha diferencia entre un organismo y otro. Me refiero en cuestiones de especies, sí, pero en cuestiones fisiológicas no. Entonces entendía yo muchas cosas e investigué muchísimo, que eso es algo que la gente no hace.
previo a una cirugía no es el hecho de operarte y ya me voy a adelgazar, no, es investiga lo que estás haciendo con tu cuerpo y cuáles son las consecuencias y las responsabilidades que vas a adquirir con respecto a una cirugía. Creo que eso sí ha sido el éxito que hemos tenido nosotros como familia, porque de verdad nos abocamos a investigar lo que estábamos haciendo. Pero el tema de lo que tú estás comentando, sí, o sea, creo yo que la desinformación tiene mucho que ver también con el éxito o el fracaso o incluso la muerte de muchas personas que se someten a esto y también con muchos charlatanes. Hay gente que, de verdad, a mí me pasó en una de las revisiones que yo tenía, yo me operé en Monterrey, en una revisión que tenía, me encontré una persona en el aeropuerto que estaba impresionantemente delgada, decía que tomaba agua y vomitaba, la señora. Y entonces ella dijo que se había operado con mi médico y que íbamos a volar los dos juntos a Guadalajara. Le dije, yo no voy a Guadalajara. ¿No te operaste en Guadalajara con el doctor fulano de tal? Le dije, no, yo me operé con el doctor Fraga en Monterrey. Entonces ahí nos dimos cuenta, le dije, pues dígale a su doctor que él no me operó a mí. Y él se estaba vendiendo como el que había operado a Rubén Cerda Claro. para operar a las demás personas. Claro, o sea, Y un con caso esa de misma éxito lo confianza, utilizo para esto. A mí me pasó, yo me iba a operar con un médico en Colombia, que fue la persona que operó a Maradona. Yo me puse a pensar, si Maradona se operó, quiere decir que por lo menos investigó a este médico para poder hacerlo. Es un poco un argumento falaz. Maradona, Sí, ¿eh? una Yo persona lo como entiendo, tú, lo entiendo conocida en el perfectamente. ámbito público, dice, pues si Rubén logró una operación exitosa, ¿quién es tu médico? Exacto. No, Y- lo y entiendo. he También así recomendado es la muchísimo fama de los porque doctores, de boca en boca. Yo sí lo investigué muchísimo, o sea, Claro. no fue nada más el hecho de, pues me lo recomendaron, me opero. No, yo sí me metí, fui, vi y le dije, ¿cuántas personas has operado? Pues a 2,000. Ok, mándame a 100 y yo les voy a hablar por teléfono a ver cómo les ha ido. Y eso fue lo que pasó. Yo escogí de los 100 contactos que me mandó, me puse a hablar, me presenté y le dije, ¿cómo te ha ido con la cirugía? Claro. Porque sí, como tú dices, sí se ha estigmatizado mucho la cirugía. Ahora se ha convertido en un gran negocio. Es ¿no? un gran negocio. Es un gran negocio. Le deja Se ha a convertido en México un gran muchísimo negocio. dinero. Tijuana es una de las capitales, yo soy de Baja California y por allá me muevo. Es una de las capitales de la cirugía bariátrica, de toda la medicina bariátrica. Y viene gente de Sudamérica, de Estados Unidos, Y de a Estados operarse porque Unidos. es mucho más barato. O sea, Claro. hoteles, hay un turismo sanitario en Baja California que a mí me alarma muchísimo, ¿no? O sea, son ciudades convertidas en farmacias, hospitales, casas para que las personas que se acaban de operar puedan descansar y recuperarse, pero entre la cirugía estética, o sea, Es como Cuba con la pechos, cirugía de estética, trasero, ¿no? sí, pero la cirugía bariátrica es algo bastante fuerte. Sí, que, yo lo sé. Es más económico aquí que en Estados Unidos. Bueno, Mucho a más los ciudadanos económico. americanos que secuestraron en el norte del país, una de ellas venía precisamente a una cirugía estética, ¿no? sí. O sea, ¿por qué viene un norteamericano a un sistema de salud en México infinitamente inferior El al de Estados Unidos en por el el norte precio? siempre ha estado esto, o sea, la cirugía estética, tratamientos dentales que se pueden hacer en México que le van a salir un tercio de lo que les va a salir en Estados Y el Unidos. acceso a ¿no? ciertos Es medicamentos. por ¿no? la También, cercanía también. a la frontera, ¿no? Claro. O sea, se las pongo Sí, más claro. facilita, mejor te la acerco a la frontera para que el norteamericano venga a operarse acá. Te cobro en pesos y la mitad. Vamos a un corte y regresamos a platicar. Estamos de vuelta ni más ni menos platicando de la gordura y en el corte platicábamos de la importancia de identificar la diferencia entre el éxito de una operación como una actitud viable, pero también el éxito de no operarse, que todos los cuerpos tienen absolutamente libertad, las personas decidir sobre su propio cuerpo. Sí, yo por ejemplo, lo que platicábamos ahorita un poco era este miedo de que se pensara que Rubén, habiéndose operado, es un caso de éxito. Y yo lo que pienso es que nosotras también somos un caso de éxito. Por ejemplo, yo soy una artista visual,
que está muy involucrada, sí, en los derechos humanos, en el activismo gordo, pero también ahora soy Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es uno de los premios más importantes que tenemos los artistas en México. Es el gran premio, aunque haya otros, es uno muy importante. Y entonces soy una gorda de éxito. Y así me considero, y soy una doctora, y no estoy tratando de demostrar a toda costa, que también era un poco lo que hablábamos, que soy una persona sana, que hace ejercicio, que come. No, o sea, porque ¿qué tal que no? ¿Qué tal que me enfermo? ¿Qué tal que me da diabetes? ¿Qué tal que me da la presión? ¿Qué tal que me duele la rodilla de pronto y no puedo? O sea, es válido también, Claro. ¿por qué no? A las personas delgadas también les pasa, ¿no? Todo el tiempo. O Yo sea, como comenté que hace hay que- rato, o sea, yo me operé por situaciones de diabetes, pero también comenté que una periodista dijo que ahora sí me podía burlar de los gordos. ¿Y qué fue lo que dije? No, los voy a dignificar. Realmente la situación, o sea, adoro a los gordos, los adoro de verdad, o sea, entiendo la situación como gordo, la situación que está viviendo, y yo me sentía muy orgulloso también. O sea, créanme que, como tú dices, o sea, eres una persona exitosa gorda. Yo también era una persona exitosa gorda. claro. ¿No? ¿Por qué? Porque me di a conocer así. Esa era mi situación y mi condición. La gente me conocía como Rubén Cerda y de hecho yo pensé en un momento dado en cambiarme el apellido, así mi apellido, o sea, yo me llamo Rubén Cerda. Yo había pensado en cambiarme el apellido y combinar mis dos apellidos y apellidarme Cerdman, porque me apellido Erdman y Cerda. Y combinar los dos. Y luego dije, ¿a quién se le va a olvidar que me apellido Cerda estando de ese tamaño? A nadie. Y entonces yo lo dignifiqué. Y como platicábamos hace rato, hay un puerquito que metes al refrigerador y cuando abres la puerta hace oink, oink. Lo tenía por colección y estoy lleno de puerquitos en mi casa. Y mi familia tenía un tío que tenía una lancha que se llamaba oink, oink. O sea, así he sido en mi familia, los puercos han sido maravillosos. Y cuando me dicen eres un cerdo, sí lo soy. Sí lo soy y me siento muy orgulloso de serlo. Pero no en tu contexto, en el mío, como una persona que me pido cerda, perfecto. Sí lo soy cerdo. Ay, yo me apellido Bule. O sea, Yo crecí con Bule, la chica más gorda de la canción. Algo que quería decir es, Adelante, adelante. pues estoy acostumbrada a ir a foros, escribir, todo esto, y una de las cosas a las que he renunciado en mi quehacer laboral y activista es dejar de justificar la gordura. O sea, yo no tengo por qué justificar que estoy gorda, que estoy sana, que lo que sea. No, soy gorda y merezco respeto. Claro. Y tengo dignidad y la tienen que respetar. Es una cuestión de derechos, ¿no? Siento que a veces nos vamos en eso, ¿no? Pero soy gordo, pero soy sana y tengo esto y hago tanto ejercicio Sí, y soy, tal, soy- ¿no? soy un gordito feliz. No hay que disculparse. Y es como, no me disculpo por ser gorda, mi cuerpo es como es y ya está, ¿no? Y algo que quería hablar antes de que se acabe Adelante. el tiempo es la importancia de cómo se están educando a las infancias, ¿no? Los comentarios denigrantes que hacen los cuidadores, las cuidadoras de las infancias son cruciales. Yo lo que estoy encontrando es que las niñas en México empiezan la dieta a los 8 o 9 años, no dista de las cifras que tiene Estados Unidos, y las mujeres recuerdan su infancia no siendo personas gordas, pero recuerdan que toda la vida se han sentido gordas, y no en un buen sentido, desde el activismo y la agencia y todo esto, no. Sino que desde muy niñas se les ha privado del alimento, se les ha metido en dietas súper restrictivas, muy bajas en calorías, que para cuando llegan a cierta edad adulta ya tienen daños en el metabolismo, daño en el estómago, pero sobre todo muchísimo daño emocional. Y creo que es tiempo también, y en esto lo meto mucho porque es de lo que más investigo, la cuestión de los afectos. Si a la gente le preocupa la salud de las personas gordas, que se preocupen de una salud integral. Su salud mental también está ahí, los afectos también cuentan. La producción de cortisol a partir de todo el estrés que puede generar una persona gorda por toda la discriminación que vive afuera, pues por supuesto que la va a dañar muchísimo. Claro. Es que este discurso, por ejemplo, que tienen muchas personas muy delgadas que te dicen, ya subí 4 kilos, soy una vaca, y de pronto es así como, bueno, ¿y entonces yo qué soy, mano? O
O sea, tú subiste 4 kilos y sigues estando delgadísima y yo tengo 40 más. O sea, entonces... ¿Y qué me importa? ¿En qué categoría estaré Claro. dentro de tu espectro animal, no? Claro. O sea, porque Claro. ahí entra también esto, ¿no? Claro. Entonces, si los niños, las niñas sobre todo, van escuchando esto... Si tal vez desde no se los dices chicas, tú a ellos, pero lo dices de tu persona, entonces Sí. lo aprenden. Además, dijiste algo fundamental. Cuando empiezas a justificar socialmente algo, algo está mal. Pasa mucho con la sexualidad, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué justificar lo que te gusta o lo que no te gusta? Simplemente te gusta o no te gusta y es mi decisión y mi La derecho. individualidad, sí, creo que es parte importante, la verdad, el respeto a la demás gente, que a final de cuentas, como les digo, yo no me estoy burlando porque estás narizón o los ojos o la boca o chaparro o eres prieto o no eres prieto, o sea, ¿por qué tienen que calificar al gordo de alguna manera cuando el gordo no califica a los demás? Claro. Claro que sí calificamos, pero es una cuestión cultural. México es un país de mucha carrilla y se ve como, ay, es que los mexicanos son así, no, es violencia. Sí, es Nos burlamos violencia, de la persona baja, pero es del más color de vulnerable. piel, de todo. Claro. Es un país muy carrillero que se va mucho a la crueldad. Yo estoy sorprendida con la crueldad que los niños están presentando, 8, 9 años. Ya no es la burla solo al gordo, sino una crueldad exacerbada por todos los discursos que están ahí. Y no me quiero poner como la tía mayor, pero lo que encuentran en redes sociales. Exacto. O sea, Eso un es lenguaje importante. sexualizado terrible. Ya no es solo, ay, el gordo, ¿no? Y darle un No, pues hay zape una- al gordo. No, son cosas... Hay una red social, creo que se llama La Jaula, una cosa así, que son como grupos en escuelas en donde se juntan a bulear a otra persona. O sea, Y son como... vi a un niño en Mexicali que hicieron un grupo sus compañeros de estudio en una escuela católica y decían de este niño de creo que 9, 10 años que era zoofílico, necrofílico. ¿Qué niño de esa edad puede tener ese lenguaje? No, pero Es además, horrible. además un niño de 8 o 9 años no tiene por qué tener definida su sexualidad. Presionarlo es No, y una, aparte es una estupidez. exponer una situación así, o sea, también la parte de afección mental de una persona con gordura, o sea, te puede llevar a un suicidio. ¿Por Claro. qué? Por presión social. O sea, Claro. si tú no puedes controlar una situación, llámale como quieras, puede ser desorden alimenticio, emocional, afectivo, lo que tú quieras y gustes, pero si tú no puedes controlar eso y eres una persona que aparte de eso tienes que cargar con una presión social, Claro. pues te puede llevar a un suicidio. Claro. Y ahora las redes sociales han orillado a mucha gente de esto. Claro. Y la depresión que ocasionó por la pandemia, también eso influencia muchísimo esta situación. Y también otra cosa es que las personas gordas cuando crecen en un entorno que no es gordofóbico, van a tener más probabilidades de estar bien allá afuera, ¿sabes? Porque si desde el principio, desde muy pequeños, pequeñas, estamos escuchando desafortunadamente a las madres, porque hay mucha presión social también sobre ellas, es una mala madre, no lo alimenta bien, por la culpa de la mamá está gordo el chamaco, la chamaca, o a la misma madre, ¿no? Poniéndose a dieta, estos tratamientos que hay, como lo que estabas comentando de esta trampa para la lengua. La mamá también está inserta en un sistema gordofóbico, lo va a reproducir. Entonces a lo mejor no le dice directamente a la niña o al niño gordo, pero hay algo ahí que tú sabes que ese cuerpo no está bien, ¿no? Y las infancias lo Y hay aprenden. una cosa como muy importante que vamos a ver, y es cuando este programa se transmita, los comentarios que Uy. van a hacer, es que no están entendiendo que es cosa de salud, Claro. porque ese es el discurso. Claro. Y ese es el comentario principal. Sanitaristas. Claro. Si fuera cosa de salud, y si realmente el sistema de salud estuviera preocupado por nosotros, lo que sucedería es, habría manómetros para medir la presión que nos quedan. ¿Qué pasa cuando vamos al IMSS, al ISSSTE? No te nos quedan. queda, deténgale ahí, y entonces, ¿cómo le detengo? Y se abre. ¿Les importa? O sea, ¿realmente les importa? No, no les importa. Es un discurso que están usando para jalar recursos. Claro. De hecho, Porque se todo supone tiene que ver con economía. los sistemas de salud tienen programas en donde hay ciertos módulos con respecto a la situación de sobrepeso, en donde son de carácter totalmente gratuito, incluso no estando afiliado a ningún tipo de situación social, de social médica. Y tú puedes ir y hay nutriólogos y hay bariatras y todo que te pueden estar ayudando para el control de peso. Pero pasa eso. O sea, tú llegas a esos lugares y no tienen un baumanómetro en donde te puedan checar la presión porque no hay de ese tamaño.
sea, sí es como una falta de despreocupación por parte del gobierno también en el Y sentido de tuvo salud. para la tomografía. Claro. Exacto. O sea, hay muchas cosas. Un tomógrafo, por ejemplo, o sea, no está pensada la vida normal para una persona gorda. Que es una persona normal, además. Que es Voy a leer persona- una o pregunta sea, a la audiencia. eso que Para acabas no de decir dejarla a es un lado, importante. ya se contestó, pero dice Paola Rendón de Zumpahuacán, ¿cómo hacer compatible la inclusión social de las personas gordas y al mismo tiempo aceptar que la obesidad no es sana? Ya se contestó prácticamente esa pregunta, existe esa asociación entre gordura y no ser sano. Y vamos a terminar el programa, por lo que les pido yo a cada una de ustedes, en 10 segundos, una conclusión de este tema, por favor. Para mí lo principal es que las personas gordas tengamos los mismos derechos, no haya discriminación, no fomentarla, por favor. Y definitivamente ser feliz, o sea, estar bien con nosotros mismos. Gabriela. Pues invito a las personas gordas a que hagan un trabajo profundo en la medida de lo posible para aceptar las gorduras, ¿no? También gordo está rico y también estamos bien las personas gordas y no sacrificar los afectos, no violentar. Rubén. Yo creo que como te sientas bien, es como estás bien. Si te sientes bien gordo, estás bien gordo. Si te sientes bien flaco, estás bien flaco. O sea, yo creo que ahí es una situación de cómo te aceptes tú ante ti mismo. A mí lo primero que me dijeron es, no te bajes de peso porque quieras verte bien para otra persona. ¿Por qué? Porque si te interesa una chava y te bajas de peso para ella y no te hace caso, vas a entrar en una depresión, que es lo que te ha mantenido así. Si tú te sientes bien, hazlo por ti mismo como te sientas bien. Eso es lo importante para ti. Muchas gracias, pues ya vimos los comentarios y no juzgue, amor es amor, ni más ni menos.